Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Los docentes privados no somos privilegiados que trabajamos en un lugar donde todo está bien. Se viven muchas situaciones de angustia, de tensión, de problemas sin resolver. También es muy importante que para modificar esas condiciones de trabajo, para hacer de las escuelas un lugar más saludable y más seguro de trabajo, sin duda hay que tener un delegado gremial y que ese delegado pueda ejercer en nombre del sindicato y con el apoyo del sindicato el control sobre la seguridad y la salubridad de esas condiciones. En Identidad Privada vamos a tener el placer de incorporar a esta mesa de debate a Peter Aresburg, que es el secretario gremial de SADO. ¿Cómo estás, Peter? Hola Vicky, hola Juli, un placer estar de vuelta con ustedes. Bueno, Peter, recién veíamos una reflexión muy cortita del secretario general. ¿Compartís la importancia del delegado? Sí, lo de nuestro secretario general de Mario Mirón es realmente muy clarificador con respecto a la tarea que el delegado tiene o que debería tener en todas estas cuestiones que afectan a la salud del docente en el lugar de trabajo con respecto al acoso, a las situaciones de apremio o de directamente de violencia en el lugar de trabajo. Es muy importante que los delegados se involucren en este tipo de situaciones y que sean el nexo con el sindicato y con el asesoramiento jurídico y gremial del sindicato para poder resolver estas cuestiones. No son cuestiones que no se pueden resolver. Uno cuando está metido adentro de la problemática del lugar de trabajo naturaliza algunas cuestiones y eso lo torna aún más doloroso a la situación del docente que sufre la situación de violencia. Porque hay que decirlo con todas las letras. El docente que está en un lugar de trabajo y que está expuesto a situaciones de acoso de parte de su empleador, está bajo una situación de violencia que le impide ver con claridad cuál es su verdadera dimensión y de la problemática que tiene el colegio en general y él en particular. Entonces, el delegado tiene que estar atento a estas situaciones y sobre todas las cosas me gustaría decir, aprovechando la ocasión, que es muy importante tener delegados en todas las escuelas. Nosotros estamos en una campaña de elección de delegados en lugares nuevos, en nuevos lugares de trabajo, para poder tener un panorama más claro con respecto a cómo está el entorno de trabajo en toda la ciudad de Córdoba, en todo lo que tiene que ver con la delegación Córdoba Capital. Claro, que no se le escapen detalles, ¿no? Porque puede estar pasando en una escuela donde no tiene delegados y no tienen quien los defienda. Totalmente. Hay escuelas que sinceramente nosotros cada vez que intentamos acercarnos como para poder difundir cuáles son los beneficios que el sindicato tiene y la obra social para poder brindarle a los trabajadores docentes privados, encontramos un telón muy oscuro en donde nosotros no podemos ver qué sucede del otro lado y donde los docentes tienen el temor de poder acercarse al sindicato por estas situaciones que se generan a veces ejemplificadoramente en un docente, pero que sirven para poder disciplinar al resto. Entonces, nosotros creemos que con un delegado, no creemos, sino que además hemos podido constatar en la realidad que el delegado gremial echa luz sobre estas circunstancias y podemos intervenir de una manera saludable y poder conservar la fuente de empleo y que cese la actitud de acoso. Peter, cuando llega la denuncia al sindicato, ¿siempre o generalmente es por acoso contra el patrón, contra el propietario del establecimiento? Entiendo la pregunta, si siempre es el acoso del patrón hacia el trabajador. Sí, la mayor parte de las veces existe una situación de acoso del patrón hacia el trabajador, a veces con algún intermediario. Y ahí me voy a sumar algunas palabras que ha vertido el secretario gremial nacional en alguna ocasión, en donde menciona que han encontrado los empleadores en algunos directivos alguna especie de gerente que le delega la tarea del cuidado de la escuela y de poder resolver estas situaciones o satisfacer las demandas del empleador, poniendo en el director una figura que no es la competencia de él, que no es directamente el ámbito de actuación pedagógica que tiene que tener un director, sino que ya directamente hacen la función de un gerente. Nosotros, en esto también quiero ser claro que los directores nosotros son compañeros docentes.
el director, el vicedirector, las personas que están a cargo de la parte académica y pedagógica de una institución son docentes. Están en una igualdad de condiciones en la relación de empleo privada con el docente, ¿sí? Con el docente de grado, con el maestro de materia especial, con el profesor que está al frente del grupo de alumnos, con los preceptores y con los secretarios docentes. El empleador es el máximo responsable de que estas situaciones subsistan dentro del lugar de trabajo y que no opere para que esto cese, termine y que la relación de trabajo y entre las personas sea más saludable. Claro, es el responsable. Peter, ¿cuál es la realidad de los jardines maternales con respecto a esto, a situaciones que lleven al acoso laboral? La situación de los jardines maternales la sumamos a muchos otros niveles de la educación de la provincia de Córdoba y del país en general. En los jardines maternales encontramos que hay una situación de informalidad que ya le hemos hablado en otras ocasiones aquí y que es la madre de todas las injusticias dentro de la docencia de jardines maternales, de la docencia libre, no adscripta a la educación oficial, porque esa injusticia inicial del trabajo no registrado o de la mala registración es el primer paso que se da en una relación que ya de por sí es violenta. Les quiero recordar que un trabajador que solamente cuenta con el capital de su fuerza de trabajo es hiposuficiente al momento de negociar con un empleador, porque el empleador, más chico o más grande, responde con un capital que está puesto en lo que es el inmueble o los bienes personales que tenga. El trabajador únicamente cuenta con su fuerza de trabajo. Si el trabajador no puede trabajar, el trabajador no puede generar recursos. Por lo tanto, la situación en la que un trabajador entra a un lugar de trabajo y está mal registrado, entra en negro o no cobra lo que tiene que cobrar, ya de por sí es violenta, porque el que tiene el poder de poder designarlo en el puesto, también tiene el poder de no registrarlo, de no hacer los aportes de obra social y de pagar el sueldo que se le antoja. En el caso de las universidades, esta informalidad, esta irregularidad que significan los contratos, el trabajo por contrato, ¿de qué manera afecta al trabajador específicamente? Bueno, el trabajador universitario es una situación muy notable porque el docente universitario es un docente que tiene una formación superior y que trabaja para formar a nuevos profesionales, ¿sí? Aún así vemos que esta situación de informalidad que existe en las universidades privadas también afecta al docente en la medida en la que el docente no tiene ninguna idea de cuánto tiene que cobrar porque la tarea es agobiante a veces con la cantidad de trabajo que tiene un docente universitario y con un salario que es mínimo. Vemos una repercusión muy fuerte en el cuerpo del trabajador. El acoso laboral afecta al cuerpo del trabajador y nosotros los docentes privados conducimos nuestra obra social porque nosotros sabemos a dónde tenemos que apuntar el cuidado de nuestra salud. Sobre todo nosotros apuntamos a la maternidad, pero también podemos ver y distinguir que las situaciones de acoso y los lugares de trabajos más insalubres son aquellos que tienen la mayor cantidad de problemáticas como gastroenteritis y ni hablar de lo que son los problemas psiquiátricos, porque todo lo que afecta a la mente afecta al cuerpo. Vemos muchos casos de gastritis, vemos muchos casos de afectación de las cuerdas vocales, vemos muchos casos de estrés laboral que terminan en docentes que, llegado al final del año o a finales de su carrera, no están en condiciones de tener o un descanso anual saludable y poder disfrutarlo o una jubilación que efectivamente sea un jubileo. Vemos que hay docentes que llegan a la edad jubilatoria, que han pasado durante toda su vida en la educación privada y que terminan realmente en una situación de salud muy precaria, muy desgastados y muy cansados. Nosotros queremos, como sindicato de docentes privados, que el docente llegue al final de su carrera, que pueda disfrutar de su jubilación como un jubileo y que pueda disfrutar de sus descansos de una manera saludable. No queremos a docentes enfermos. Bueno, Peter, se nos acaba el tiempo, que es muy escueto en televisión. Déjanos un mensaje para todos los docentes de jardines, de universidades y de todos los niveles educativos que están a lo mejor en una situación y todavía no la están pudiendo ver. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden llegar a esa adopción? Nosotros nos ponemos a disposición personalmente, ponemos a disposición el Departamento de Asesoramiento Jurídico y sobre todas las cosas ponemos a disposición un grupo de personas que está en condiciones de recibir este tipo de problemáticas y darles contención. Muchas veces encontramos en las delegaciones de SADOP que muchos compañeros necesitan a alguien que los escuche y que entienda la problemática, porque también es difícil la persona que sufre de la violencia en el lugar de trabajo llevarlo al hogar y que alguien lo entienda, porque también hay que atender las cosas de la casa. Claro. Entonces nosotros nos ofrecemos para, de cuerpo presente, disponernos a recibir sus reclamos y acompañarlos
hasta donde quieran en las demandas que necesiten resolver. Para eso estamos y los invitamos siempre a afiliarse, a participar y a ser delegados de SADOP. Y como corresponde, ¿no? El sindicato es la espalda del docente en este caso. Peter Aresborg, secretario gremial de SADOP, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes y una alegría que tengamos este espacio los docentes para poder expresarnos. Gracias, Peter. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí con más Identidad Privada. Bueno, llegamos al final. ¿Qué programa, Juli, no? La verdad que sí, un programa intenso que compartimos hoy con todos los docentes y podemos decir, Vicky, que lo que podemos rescatar del día de hoy es que el docente no está solo y que desde su sindicato tienen distintas alternativas, distintas herramientas para poder acompañarlos a todos ustedes en los momentos a lo mejor que peor le están pasando dentro de la escuela. Las autoridades de SADOP han advertido desde hace bastante tiempo que esta es una de las cuestiones fundamentales que tiene que resolver. Y ustedes han advertido que el programa sirve como para entregarles a ustedes las armas con las que disponen para tratar de afrontar y encontrar la solución. Ese fundamentalmente ha sido el objetivo del contenido de hoy de nuestro programa Identidad Privada. Ahora sí, Vicky, nos vamos a despedir. Nos reencontramos el próximo jueves con todos ustedes a las 19:30 horas aquí por la pantalla de Canal C. Hasta la semana que viene.